Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Para la Academia Peruana de Derecho es un gusto recibirles esta noche a los asistentes presencialmente y a los asistentes por estas líneas de la virtualidad informática. Esta noche tenemos con nosotros al doctor Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, y al doctor Carlos Blancas, distinguido académico, todavía no miembro, pero próximamente miembro de la Academia Peruana de Derecho, pero ya es académico de práctica. Prontamente será reconocido como tal. Van a exponernos sobre un tema realmente de actualidad, que es el derecho laboral hoy, el derecho laboral en los tiempos actuales, de cómo ha venido progresando y cómo tiene que acercarse a la realidad. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos ellos, y sin más explicación, dejo con la palabra al doctor Carlos Blancas. Buenas noches, presidente de la Academia. Buenas noches a todos. Voy a hacer una presentación general de los problemas, más que de las soluciones, aunque algunas mencionaré, que se presentan ahora en el derecho del trabajo y que impactan sobre él, obligándolo a buscar respuestas nuevas. El principal reto para el derecho del trabajo en este momento es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica, el derecho del trabajo, bien sabemos, nació en el contexto de la revolución industrial, pero ahora se enfrenta a la revolución tecnológica, que ha significado sobre todo un cambio en el tema del desarrollo de las tecnologías, de la información y de la comunicación, y el desarrollo de la inteligencia artificial. Ambos temas están profundamente vinculados porque el desarrollo de la inteligencia artificial a su vez se nutre de las tecnologías de la información y de la comunicación, dado que para el desarrollo de la inteligencia artificial se requiere una gran cantidad de información, lo que se llama el Big Data. Los equipos de inteligencia artificial tienen que tener una cantidad inmensa, gigantesca, de información que les permita cumplir con su función. Pero de hecho, y lo voy a presentar así porque ese tema no lo voy a desarrollar, uno de los efectos que ha tenido en el derecho del trabajo las tecnologías de la comunicación y de la información es la posibilidad del trabajo a distancia, que todos más o menos lo conocemos o lo hemos hecho incluso a raíz de la pandemia. No es una figura nueva, porque el teletrabajo ya estaba incluso en nuestro país regulado por una ley desde el año 2013 y en otros países también, pero era un trabajo que correspondía a minorías. La mayoría de las empresas y entidades se basaban en el trabajo presencial. A raíz de estas tecnologías, ahora el trabajo se puede hacer a distancia, desde la casa o de incluso algún otro lugar que sea cómodo para el trabajador. Con la pandemia, esto se generalizó en todo el mundo, porque en la época del encierro, la única manera de que no paralizaran las empresas era mediante el trabajo que se llamó en ese momento aquí en el Perú remoto, y que en realidad es un trabajo a distancia, o un teletrabajo, como se lee, porque se utilizan elementos telemáticos. Este sistema del teletrabajo ha sido consolidado después de la pandemia. Muchos países, entre ellos España, por ejemplo, Chile, Argentina, Perú, hemos dado nuevas leyes del teletrabajo, mucho más detalladas, mucho más concretas que la ley que teníamos anteriormente, que era una ley como para decir, bueno, esto existe, está regulado, se puede hacer, pero que dejaba muchos vacíos. Ahora la nueva legislación permite una regulación mucho más detallada. Por más que ya la urgencia del trabajo remoto ha desaparecido y en todo el mundo se está restaurando el trabajo presencial más o menos rápidamente, en algunas actividades más rápidamente que en otras.
El teletrabajo, que tiene muchas características que no voy a mencionar, permite lo que se llama la hiperconectividad entre las personas en tiempo real. La posibilidad de que haya una comunicación inmediata entre el jefe y el empleado, ¿no? Entre dos trabajadores, en fin, entre trabajador y proveedor, en fin, en muchas direcciones. Y esto ha generado un tema que sí es interesante y que es una novedad en el derecho del trabajo, que es el tema de la desconexión digital. Porque efectivamente el uso de estas tecnologías de la comunicación y de la información permiten que el empleador esté en contacto permanente con el trabajador y que a cualquier hora del día o de la noche lo pueda llamar, le pueda pedir algo, le pueda exigir un trabajo, una respuesta, lo que fuere. Entonces, hoy en día, y eso ya está legislado en el Perú, se ha legislado sobre la llamada desconexión digital, que es el derecho del trabajador a que una vez cumplido su horario de trabajo, no se le comunique tareas, encargos, ni se le pida absolutamente nada, sino que se respete su derecho al descanso. Esta figura de la desconexión digital no apareció, y esto es bien interesante, del tipo de respuestas que pueden darse, no apareció en la ley, apareció en un convenio colectivo firmado en la empresa Volkswagen en Alemania en el año 2011, en la cual los trabajadores pidieron y lograron que el convenio colectivo prohibiera mantener la conexión digital después del horario de trabajo. Luego otras empresas como Reúnica, Daimler y BMW adoptaron también este criterio y entonces comenzó a expandirse y ya muchos países de Europa tienen una legislación que incluye la desconexión digital. Nuestra última ley, la ley vigente del teletrabajo, es la que permite la desconexión digital. Creo que falta en el Perú la norma que extienda el derecho a la desconexión digital a todos los trabajadores, no solamente a los que hacen teletrabajo. Porque aunque en el caso del teletrabajo es más probable que se use la comunicación inmediata, también puede ocurrir en personas que trabajan presencialmente y que después de su horario pueden ser llamados, preguntados, citados, etc., ¿no? Eso creo que está faltando. El otro tema que es importante para el desarrollo del derecho del trabajo es la inteligencia artificial y los algoritmos. En el tema de la inteligencia artificial hay una cuestión previa que es sumamente importante y que se va generalizando de una manera muy sencilla y natural entre nosotros. Y es que la inteligencia artificial se basa en la recaudación masiva de documentación. Y entonces todos estamos expuestos a que se nos solicite información para conseguir un trabajo, para cualquier otra cosa, para conseguir un préstamo, para lo que fuera, información personal que luego va a los bancos de datos. Esto puede tener, claro, tiene una utilidad, indudablemente la inteligencia artificial tiene una utilidad. Dinamiza las cosas, es buena para las empresas, ha promovido la descentralización incluso continental de las empresas, pero también puede tener un riesgo cuando se solicitan y se obtienen datos muy personales, íntimos, como por ejemplo datos sobre enfermedades o sobre el origen racial y étnico, los ingresos, las opiniones, convicciones políticas, religiosas, filosóficas, la afiliación sindical, la edad y la orientación sexual, que pueden llevar luego a que el equipo de inteligencia artificial genere decisiones que tengan sesgos, sobre todo sesgos discriminatorios. Bueno, una respuesta que sí se ha dado desde el ordenamiento jurídico no viene del derecho al trabajo, viene de la legislación general, que es el derecho a la protección de datos. En el Perú ya tenemos una ley reglamentada
sobre la protección de datos, pero reconoce el derecho de todos nosotros, de todos los ciudadanos, a la protección de datos. Esta ley establece ciertos principios que se tienen que respetar en cualquier solicitud de recaudación de datos. El principio del consentimiento de la persona, que admite algunas excepciones, algunas discutibles en nuestra ley. Hay una base para esto, porque en la Constitución, en el artículo 2, el numeral 18, dice que garantiza el derecho a la reserva de todas las personas sobre las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, que son innecesarias para la relación laboral. El principio de finalidad, el principio de proporcionalidad y finalmente el principio de seguridad. Ahora me quiero referir, aprovechando el tiempo que tenemos, a dos aspectos en que la inteligencia artificial presenta algunos problemas. Primero, en el tema de las decisiones. Es decir, la posibilidad de que a través de la inteligencia artificial se tomen decisiones que inciden sobre la esfera jurídica de las personas, sobre sus derechos o sobre sus deberes, particularmente sobre sus derechos. La inteligencia artificial permite totalmente en este momento la gestión del trabajador en la empresa. Vale decir, la selección, contratación, organización del trabajo, asignación de tareas, fijación de horarios, calificación del rendimiento, evaluación para ascensos y finalmente el despido digital, que todavía no está generalizado entre nosotros, pero que, por ejemplo, tiene una expresión en el caso de las plataformas digitales, que es otro fenómeno que se genera con la inteligencia artificial, pero que ya obviamente merece un tiempo aparte. Pero en el caso de la plataforma, por ejemplo, de Uber y otras, si el piloto tiene un puntaje cuando comienza a trabajar y puede ir perdiendo puntos por quejas de los usuarios, porque no aceptó un mínimo de encargo durante el día, etc. Si baja de un determinado estándar, la máquina de la inteligencia artificial lo desconecta. Nadie le comunica, usted está despedido, usted ya no va a trabajar. La máquina lo desconecta. Cuando el trabajador quiere acceder a la máquina para recibir su programación del día, ya no. Ya está bloqueado, ya está despedido. Eso se puede hacer incluso en empresas de trabajo presencial, fábricas. No es que se haya generalizado, pero la posibilidad existe. Eso es evidentemente un riesgo que está siendo limitado. La OIT ha llamado la atención y ha dicho que los algoritmos utilizados para la asignación de puestos de trabajo pueden reproducir sesgos y prejuicios históricos. Sobre todo pueden generar lo que se llama la discriminación algorítmica, y es que los algoritmos reproduzcan sesgos discriminatorios que ya existen. Un ejemplo está en que en la empresa Amazon, que es una de las que se ha hecho más famosas en todos estos temas porque ha avanzado mucho en las técnicas y ha llegado a técnicas invasivas de las personas mediante controles, mediante una pulsera que chequea qué hace el trabajador todo el día, cuánto se demora en tal cosa. Entre ellos, por ejemplo, estas pulseras que son obligados a llevar chequean cualquier paralización que haya del estándar de producción, que es bueno, recoger paquetes y empaquetarlos, aunque para la recogida Amazon ya está utilizando robots, pero sí para el empaquetamiento todavía lo hacen seres humanos. Todo eso está cronometrado, cualquier retraso registrado, incluso la cantidad de veces que el trabajador interrumpe su trabajo para ir al baño. Y esto ha generado en Amazon de Inglaterra una situación que
significa que, por ejemplo, los trabajadores, en vista de que han adquirido miedo a ir al baño, miccionan en botellas para no tener que alejarse de su puesto de trabajo. O sea, esto indica el grado de intrusión, de invasión de la personalidad. Y lo mismo sucede con la discriminación, porque ocurrió en Amazon que cuando se formó el equipo de inteligencia artificial, su primer programa, se le nutrió de toda la base de datos de Amazon de los últimos 10 años. Y la máquina comprobó que en esos 10 años Amazon había contratado en una gran medida, no solo preferentemente, sino casi hegemónicamente, no al 100%, pero en gran medida, trabajadores hombres blancos. Y entonces cuando la máquina empezó a funcionar, la máquina eliminó automáticamente los currículums de mujeres y de hombres negros. Y solamente hizo la preselección o la selección de los que debían pasar a una etapa final de los varones blancos. Bueno, eso lógicamente se puede corregir, pero ya había pasado, ¿no? Amazon luego fue modificando, cambiando el sistema, pero este es un ejemplo de lo que puede ocurrir con otras cosas, no solamente con el tema del color o de la raza. La principal respuesta, de estos 5 minutos que me quedan, sí, los voy a mencionar. La principal respuesta que hasta el día de hoy se ha dado viene de Europa. La Unión Europea se ha tomado de una manera distinta, por ejemplo, a los Estados Unidos, el tema de la inteligencia artificial y ha aprobado recientemente, ya se ha publicado el 12 de julio de este año, la Ley Europea sobre Inteligencia Artificial, o sea, una regulación que es bastante estricta. ¿Y qué cosa es lo interesante acá? Que esta ley europea ha establecido grados de riesgo en el uso de la inteligencia artificial. Primero ha establecido sistemas prohibidos, o sea, donde no se puede aplicar la inteligencia artificial, que son aquellos que utilizan técnicas subliminales capaces de distorsionar el comportamiento de las personas a causarle daño físico o psicológico, o las que exploten las vulnerabilidades de un grupo específico de personas por edad, discapacidad física o mental para distorsionar su comportamiento, que utilicen las autoridades para, a través de ciertos datos biométricos, los capten en público. Cosas de ese tipo. Porque lo que me interesa es destacar, cuando comienzan ya los niveles de riesgo, porque estos son sistemas prohibidos, el nivel de alto riesgo, está, y aquí voy a leer lo que dice la ley en uno de sus incisos, entre las actividades consideradas de alto riesgo para el uso de la inteligencia artificial, figura en la ley la contratación o selección de personas físicas, especialmente para anunciar las vacantes, privar o filtrar las solicitudes, evaluar a los candidatos en el curso de las entrevistas o pruebas, y asimismo los utilizados para tomar decisiones sobre la promoción y la terminación de las relaciones contractuales relacionadas con el trabajo, para la asignación de tareas y para el seguimiento y la evaluación del rendimiento y el comportamiento de las personas y la extinción de las relaciones laborales. Entonces, esto es una respuesta que se está aplicando lógicamente en Europa, en diferentes países, y que demuestra que si se considera que la administración de las relaciones laborales por inteligencia artificial constituye un uso de alto riesgo, es porque por la trascendencia de su importancia, porque es bastante difícil aceptar que un trabajador a lo largo de su vida laboral solo tenga contacto con equipos, casi un contacto humano mínimo, porque como a quién le podrá reclamar que no lo ascendieron, o si lo quieren despedir, cómo presentará una circunstancia atenuante. No tiene con quién conversar. Las máquinas funcionan rígidamente e implacablemente. Entonces, este sistema requiere, especialmente en el caso de los sistemas de alto riesgo, controles previos y controles posteriores. Controles previos de modo que haya una clara incidencia
humana, que la hay desde el punto de vista de los técnicos, pero además del empresario y de los trabajadores en el diseño de la inteligencia artificial. No significa diseñarlo en la parte técnica, porque obviamente no tienen por qué tener conocimientos, pero sí en cuanto a los criterios que se van a manejar, a ciertas normas que puedan evitar esos sesgos discriminatorios. Y luego, hacia el control posterior, que es sumamente importante porque finalmente se puede aplicar la información de la inteligencia artificial cuando se le encarga a un ser humano que vaya evaluando todos los procesos, porque la inteligencia artificial no funciona en un solo acto, sino en procesos, que cada etapa del proceso esté controlada por un ser humano, porque si una etapa del proceso no lo está, ya se trata de una decisión automatizada, que está sujeta a todos los peligros a los que me refiero, ¿no? Entonces, la intervención humana de un funcionario de la empresa especializado en esto tiene que verificar que la inteligencia artificial no esté introduciendo sesgos discriminatorios, no esté avasallando derechos, no vaya más allá de lo que es atendible desde el punto de vista de los derechos humanos. Y por eso se recomienda que para tanto el recogimiento de datos como en el uso de la inteligencia artificial haya un test de derechos humanos. Es decir, que se califique el sistema que se va a utilizar desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales, que no son solamente los laborales, sino otros derechos que puedan resultar afectados ante la aplicación de la inteligencia artificial, como el derecho a la intimidad e incluso el mismo derecho a la libertad, porque esos trabajadores que funcionan con pulseras, o más aún, con chips subcutáneos que se introducen entre el dedo índice y el dedo pulgar, estos chips subcutáneos chequean todo el día la actividad de la persona. O sea, está bajo el control absoluto del empleado. Esto empezó en Suecia. El gerente general, y con eso termino, de la empresa más importante del mundo en fabricar chips subcutáneos, decía que él se había aplicado un chip subcutáneo, porque con eso él llegaba a la empresa, ponía la mano, se abría la puerta de su oficina, encendía la computadora, encendía la impresora, encendía las luces, en fin, no tenía prácticamente solamente tendría que teclear para escribir, pero todo lo demás, incluso iba a su gimnasio y entraba con su chip subcutáneo y llegaba a su casa igual. Claro, pero eso lo hacía el gerente general de la productora, pero no es concebible que las empresas como Amazon y otras que le apliquen a sus trabajadores un chip subcutáneo es para que puedan tener todas estas facilidades. Lo hacen evidentemente para establecer un control que les va transmitiendo permanentemente datos y que genera cosas como las que he mencionado, bastante vergonzosas, de esta filial de Amazon en Inglaterra, que generaba entre los trabajadores temor de que si concurrían muchas veces al baño podían ser sancionados. Y eso ya es un atentado contra la libertad o incluso contra la salud, porque si un trabajador, por ejemplo, que tiene presión alta, le recetan, como suele ocurrir, diuréticos, bueno, obviamente va a ir más veces al baño que otro trabajador. Esas comparaciones no se pueden hacer. Bueno, lo que yo he querido es hacer una presentación general de la problemática, que obviamente es mucho más amplia. No he tocado el tema de Relancina, el tema de la robotización, que es otro gran tema frente al cual hay que tener respuestas o hay que ir pensando. La conclusión es que el reto es formidable porque la inteligencia artificial está avanzando a una gran velocidad. Hay mecanismos que ya entran tranquilamente, digamos, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, hay toda una discusión sobre la huella digital en algunos países, pero en general se considera que la huella digital es admisible, que no es intrusiva. Que nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica, ya para entrar a la sala de profesores, tenemos que, nuestra huella tiene que ser reconocida por un equipito, que muchas veces no nos reconoce. No sé por qué, está mal programado. Pero poco a poco vamos aceptando estas cosas. Y eso es peligroso. Entonces,
Creo que esto tiene que ser estudiado. No vamos a detener la inteligencia artificial, no se puede tomar la actitud que tomaron en el siglo XVIII y principios del XIX los ludistas en Inglaterra, que se oponían a la revolución industrial y consideraban que había que destruir las máquinas, y capturaban, asaltaban fábricas y quemaban las máquinas. Esa era su respuesta. Bueno, esto obviamente acabó porque era irrazonable y porque finalmente a los principales 12 líderes del movimiento ludista los colgaron previo juicio en Inglaterra. Pero bueno, no se puede detener el progreso, pero hay que trabajar para establecer ciertas cautelas como lo que está haciendo ya la Unión Europea. Bueno, yo hasta aquí llego para no abusar del tiempo y les agradezco su atención. Muchas gracias al profesor Carlos Blancas. A mí se me ha dado un poco de miedo. ¿Qué se nos viene en el futuro? Quiero ahora presentar, aunque ya todos lo conocemos, al magíster Javier Arévalo Vela, el juez supremo, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Tiene un brillante currículum, pero quiero poner de relieve que es doctor honoris causa en la Universidad Antenor Orrego de Trujillo, que es profesor de la maestría en la Universidad de San Martín de Porres, es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, ha sido miembro de la comisión que elaboró la nueva ley procesal del trabajo, que aparte de muchísimos artículos es autor de un libro, manual de legislación laboral, comentarios a la nueva ley procesal del trabajo, tratado de derecho laboral, derecho colectivo del trabajo y sus fuentes, tratado de derecho laboral, técnicas de litigación oral en el proceso laboral, comentarios a la nueva ley procesal del trabajo, tratado de derecho individual, comentarios a la nueva ley procesal del trabajo, la última, introducción al derecho del trabajo, derecho procesal del trabajo y derecho colectivo del trabajo. Desde luego, con tan brillantes cualidades, el doctor Arévalo nos va a informar un poquito sobre el derecho laboral en los tiempos modernos y desde luego a ver si nos quita un poco el miedo que nos ha puesto en la piel el doctor Blancas. Buenas noches, distinguidos académicos. El tema que se te dijo fue el derecho laboral en los tiempos modernos, pero voy a hacer algunos comentarios a partir de algunas láminas. Bueno, el mundo, en las últimas décadas, pues el trabajo ha sufrido grandes cambios. Pero, ¿saben qué? En realidad siempre el derecho del trabajo ha ido ligado a tiempos modernos. Cuando decimos a tiempos modernos, porque siempre está en una situación de cambio. Cuando surge, pues, como veremos en la siguiente lámina, surge en una época de cambio industrial, con la revolución industrial, se acepta que es cuando surge el derecho del trabajo para proteger a las personas que eran objeto de explotación, sobre todo menores y mujeres, ¿no? Básicamente surge para defender al más débil. Y acá les pongo alguna relación de leyes que no voy a ver, que nos da un sentido de cómo al aparecer las primeras normas laborales, cuando las comienzas a revisar, ves que básicamente se preocupan de las mujeres y de los niños. Incluso la ley inglesa, que permitía el trabajo de los niños, ya decía que había que educarlos, ¿no? O sea, que vayan al colegio. Estas leyes han ido evolucionando conforme al tiempo, y no he querido hacer la historia, y hemos llegado al siglo XX, en que dos cosas han sido centrales. Ha sido el derecho del contrato de trabajo y el derecho de las relaciones colectivas de trabajo. Y eso ha girado. El derecho al trabajo durante el siglo XX, fundamentalmente, hemos tenido infinidad de normas. Cuando digo contrato de trabajo, a todo lo que se deriva del trabajo, vacaciones, gratificaciones y una serie de derechos. Y esto en todo lugar. Los códigos de trabajo, si obviamente los revisamos en América, nos vamos a dar cuenta que estos códigos casi tienen lo mismo. Pero, por cierto, a veces tiene más, pero si hablamos de códigos antiguos, casi los mismos.
Y otro tema es la regulación de las relaciones colectivas. Cuando surgen las relaciones colectivas originalmente, pues eran proscritas. Con la Revolución Francesa, los primeros sindicalistas o las primeras personas que quisieron organizarse fueron perseguidos. Incluso es famosa la modificación del Código Penal francés que hace Napoleón para sancionar a estas personas que mediante violencia, la organización, más que violencia, se organizaran para alterar o concertar la república. Curiosamente, durante el siglo XIX va desapareciendo esta tendencia criminalizadora y las ironías del destino nos dicen que si Napoleón I criminalizó la huelga, Napoleón III la descriminalizó, porque el emperador Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón I, se proclama él mismo el emperador de los trabajadores. Y como era el emperador de los trabajadores, y estamos pasando la mitad del siglo XIX, establece que esto ya no es delito y deroga esta norma que existía. De ahí para adelante las relaciones laborales colectivas han ido perdiendo pues, el carácter criminalizador para convertirse en relaciones colectivas reguladas. Unos sitios más y unos sitios menos. Entonces ya tenemos que el trabajo va a ser regulado, el contrato de trabajo, por lo que llamamos derecho individual, y el derecho colectivo. En el siglo XX también vamos a encontrar las primeras regulaciones del derecho procesal. Quizás los estudiosos del derecho procesal, y no les falta alguna razón, hay argumentos a favor, no dirán que no existe, sino que es una forma de derecho procesal. Bueno, podríamos decir, podríamos disentir, podríamos coincidir, pero lo cierto es que también empiezan a hacerse regulaciones de cómo se deben dirigir los procesos laborales. En el Perú, el derecho procesal del trabajo se considera que nace pues en la década de los 30, y este derecho procesal del trabajo va a ir evolucionando a lo que tenemos hoy. Todo esto va a tener que ver con la informática que vamos a hablar. Bueno, en el siglo pasado fue el siglo donde los derechos laborales se convirtieron en derechos humanos, en derechos fundamentales, y van a sentar las bases de lo que va a constituir lo que nos interesa el día de hoy. El trabajo en el siglo XXI y algunas características. Una primera característica es la automatización. Se comienza a utilizar la inteligencia artificial. Les cuento que hoy y mañana se está realizando acá en el Perú, específicamente en el Poder Judicial, el segundo congreso de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, ¿cómo se está utilizando? Se está utilizando para los procesos. Ya no hay un tema. Por ejemplo, en Arequipa ya tenemos talla de inteligencia artificial que se llama Sofía. Sofía es una trabajadora, una señorita, que, por supuesto, le firma documentos, ha seguido su imagen de su persona. Entonces ustedes entran y Sofía les da información. Les da la información. No les digo que sea esta inteligencia artificial que tenga que ver el tema, que va a reemplazar a quien pide sentencia, pero sí les da muy buena información. El uso de la inteligencia artificial no va a reemplazar, creo yo, a los jueces, pero sí va a ayudar mucho y está ayudando. Vamos en ese camino en la administración de justicia. Curiosamente, en el Perú, la introducción de la tecnología informática se hizo en el derecho procesal del trabajo.
Y esto, yo siempre recuerdo a don Mario Pascua, a descanse, cuando en el año 2008 nos convocó para elaborar una ley procesal del trabajo. Nos dijo que quería una ley que recogiera la informática, estamos hablando del 2008, bastante tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, en la nueva ley procesal del trabajo, se introduce, por ejemplo, el inquérito electrónico, la notificación electrónica, las bases jurisprudenciales electrónicas, pero todo en materia laboral. Por eso yo siempre digo, el derecho laboral, el procesal laboral en el Perú es un pionero de la introducción de la tecnología informática. Luego se van a modificar las leyes, van a aparecer incluso muchas de estas leyes de 2010, antes de que hubiera otras formas de regulación, ya existían en el derecho laboral. Y hoy no hay una ley, pero también estamos introduciendo, o se está introduciendo en el Poder Judicial, la inteligencia artificial ya de forma avanzada para los temas laborales, a comenzar aquí, como una forma de informar, una manera de informar. Entonces, y yendo ya al trabajo en el siglo XXI, la primera característica es la automatización, es decir, la utilización de la inteligencia artificial y la robótica. Y hablar de todos los sistemas informáticos, porque hoy en día ocurre algo que la empresa, más o menos hace unos 10 años, fui a Corea y vi cómo los coreanos eran capaces de un estudio, presentar sus demandas, litigar. Me pareció, poco de 10 años, me pareció una cosa fabulosa. Hoy en día esto no le llama la atención a nadie. Hoy día usted en su casa puede litigar. Ya el abogado clásico de Barranquilla ya va a desaparecer, ya no necesitamos la oficina. Usted lo que necesita es un espacio virtual, un sistema de internet, su computadora y litiga. Litiga, recibe sus notificaciones, presenta su demanda, sus notificaciones, participa en las audiencias, recibe la sentencia, la apela, incluso le cobra a su cliente porque le indica pues, el número de cuenta, le deposita. O sea, usted no usa más la oficina. Entonces, yo creo que con el tiempo estos grandes estudios que son irrepetibles van a terminar quedándose un poco vacíos porque podemos llevar nuestro estudio en una computadora y ver temas de tecnología que va seguido de la utilización de las técnicas de la información y la comunicación, y muy bien ha explicado el doctor Blancas, el teletrabajo. Y les cuento que el teletrabajo no lo aplicamos nosotros como teletrabajo, pero sí lo utilizamos como una forma de trabajo que no sería la regulación legal, que ya les mencioné. Ustedes litigan, ustedes se reúnen cuando están en el Poder Judicial desde una computadora. Yo, por ejemplo, voy a mi oficina, ahora como presidente, y me conecto con todo el país. Entonces, presidente de tal corte, no lo llamo por teléfono, a tal hora, lo reunimos, a veces no sé, plenos. Y todos están en su oficina, en el Cusco, en Puno, en Iquitos, y se trabaja. Y esta forma de trabajar también es propia de los tiempos modernos. Antes era impensable. Incluso la firma, antes no sabía que firme, la firma, existe una firma digital. Otro tema que sí tiene que ver mucho ya con, que a veces es preocupante, la alta capacitación. Se está exigiendo a los trabajadores ya en general la capacitación, y esto nos lleva a un problema. Algunos ya somos un poco más años que tanto entramos en los sistemas modernos. Miren, un joven agarra un celular y como se diría, lo oprime. Mi hija de 15 años es capaz de hacer todo lo que yo no puedo sacar del celular. Y entonces eso nos lleva un poco a pensar en que
tanta tecnología podría crear algún tipo de tendencia a que se presente trabajadores. Yo creo que eso se tiene que evitar y definitivamente acá lo que se tiene que hacer es tratar, creo que sí se puede, de incluir a todos los trabajadores en el conocimiento de estas técnicas de inteligencia artificial, informática. Muchos dicen, no aprende, no se aprende. Sí se aprende. Lo que pasa es que, ¿cómo lo vas a enseñar? Si tú le vas a querer enseñar a un trabajador de 50 años, no digo mucho, el manejo de la informática, como se lo enseñas a un chico de 15 años, está muy mal. Entonces dirán, no, ese 50 años, puedes considerarlo. Ese viejo no aprende, o no quiere aprender, o es cerrado. Y no es así. Indudablemente es un chico de 15 años, es así. Uno tiene en la mano, todos tenemos un celular, y estoy seguro que todos nosotros que más o menos somos generacionales, lo usamos para hablar, para mensajes, para fotos, y por ahí para consultar el Wikipedia o algunas noticias, pero más allá no lo explotamos. Quizás si los enseñan así, yo le pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el Poder Judicial hemos logrado que todos los jueces se capaciten en el uso de tecnología. Y ya usted agarra en su celular, accede a informaciones y hay jueces jóvenes, pero también jueces mayores, ¿no? Entonces, yo creo que en general el tema de la alta capacitación como problema laboral no debería existir. Lo que tiene que haber es la voluntad de capacitar a la persona. Un tema también que sí se está presentando es un tema laboral preocupante de la rotación. De un momento uno entraba a un centro de trabajo y bueno, comenzabas hasta que te jubilaban. Hoy en día sobre todo los jóvenes, si lo veo, entran, están un tiempo y se retiran, porque el manejo de la informática, el conocimiento les permite acceder a otros trabajos. Entonces estos conceptos un poco de estabilidad laboral para algunos son diferentes. Conozco personas que han salido 25 años y pues, son jóvenes, consiguen trabajo a cada rato de trabajo. Yo tengo una hija que tiene 24 años. Mi hija maneja todo lo que es el tema justo informático de medios de comunicación en Estados Unidos. Y me encuentro que cada vez que hablo está cambiando el trabajo. Hay uno medio de comunicación muy importante de los Estados Unidos. Y a los 24 años no era capaz de hacer tantas cosas, cambiar trabajo. Estaba preocupado por tener un trabajo, sí trabajaba, pero no se me ocurría andar cambiando de trabajo. Y es que ahora se abren esas expectativas grandes. ¿Y qué quiera esto? Que estos jóvenes puedan recibir mejores condiciones y el que no sea adecuado a esta tecnología pueda quizás recibir menos condiciones de trabajo, menos remuneración. Una forma de discriminación en la medida que yo creo que si no se les da la oportunidad a las personas que no son tan modernas de acceder al conocimiento de estas técnicas. También otra característica que yo veo en los tiempos modernos, en la mayor participación de los modernos, se dice que la mujer está marginada, pero esto no es tan cierto. Hoy en día muchas mujeres ocupan cargos importantes, tienen acceso y además cuestiones efectivas. Yo les pongo el ejemplo de nosotros tenemos cantidad y es indiferente que seas varón o mujer de funcionarios y funcionarias. Juega más bien temas de meritocracia, de experiencia, y ahí viene el tema, los funcionarios más jóvenes, el conocimiento de la informática. Esto como puede jugar más adelante con el derecho laboral es que uno se presenta problemas de discriminación.
comunicación, y no tanto el sector público, porque ahí los sueldos son fijados por el Estado, sino en el sector privado. Conozco personas que ganan muy bien, dominan mucho estos temas, y otras que ganan poco en comparación a estas personas, a partir de que lo consideran ya te quedaste en el tema informático. También tenemos la tendencia a que cada vez que se quiera reducir de personal, se quiera salir de derecho, hay que sacar a los antiguos porque esto no sabe manejar. No sabe manejar una computadora, no sabe manejar una situación totalmente injusta, ¿no? Creo yo. Va ligado esto también al tema de estabilidad. Si alguien trabaja 20 años en una empresa, por decir algo, y esta persona no llegó a adquirir los conocimientos informáticos necesarios. Puede ser que no haya querido, puede ser, yo tengo mis dudas. Es muy posible que el empleado no se haya preocupado. Y obviamente si el empleado no se ha preocupado, pues esto, no le eche la culpa después y lo despida diciendo que es un desactualizado. Sí, la presencia de nuevas tecnologías en los tiempos modernos, y los tiempos modernos siempre van a ser así. Hoy tenemos estos temas de la inteligencia artificial, de las técnicas de comunicación, información, pero en 5 años no sé qué va a ser. Y de repente no estamos al ritmo de esta evolución de la tecnología. Preocupante, sí. Pero creo que eso también lleva como conclusión a un replanteamiento de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el deber del empleador de capacitación. Toda persona que trabaja en una empresa se le debe permitir, se le debe financiar, se le debe hasta exigir el acceso a una capacitación que le permita cumplir pues, con su trabajo utilizando tecnología y que no origine que después digan tú no sirves, tú no sabes manejar ni prender una computadora. Un segundo punto es el tema de las remuneraciones, en la medida que cuanto más capacitado merece mejor remuneración, pero las brechas que se van a generar a partir de los menos capacitados porque su empleador no los capacitó y de aquellos que entraron trayendo una capacitación fuerte y de repente hasta que reciben lo que puede suceder. A veces decimos, no, ¿qué voy a gastar en este? Mejor le pago al que ya sabe para que se capacite más. Ese es un problema que se presenta en un caso que tuvimos en que, bueno, la persona se consideraba marginada porque decía, a todos los envían a estudiar y a mí no. Me preguntaría, ¿y tú por qué no? No, yo no me niego, hasta a mí ya me descartaron de antemano. Y eso creo que sí es un tema discriminatorio. Entonces el empleador ahora, las organizaciones sindicales a veces actúan mal. ¿En qué sentido? En que piensan que exigir, y voy terminando ya, que se capaciten los trabajadores, sus miembros del sindicato, es algo que no debe hacer el empleado. O sea, no debes exigirle que se capacite, porque en todo caso después seguro le vas a tomar un examen y lo vas a jalar. O por último, porque eso atenta contra la productividad. Yo creo que cuando más capacitados están a los trabajadores, ya por capacitación de tecnología, de cosas, pues podemos tener mejores trabajadores. Y ahí me voy quedando ya con el tiempo. Y para terminar, digo que la tecnología siempre va a estar presente y siempre ha estado, y en el derecho del trabajo, desde el siglo XVIII, lo que aprendían a manejar las máquinas y las calderas, en el siglo XXI, lo que aprenden a manejar como inteligencia artificial, y en el siglo XXI no sé qué. El derecho al trabajo va a ir encontrando problemas que merecen que de alguna manera se solucionará o regulará, no sé cómo, pero tiene que afrontar, y ese reto del derecho al trabajo
estos temas laborales surgidos de la nueva teoría. Gracias. Muchas gracias al doctor Arévalo. Para la Academia la Academia Peruana de Derecho ha sido muy grato escuchar a nuestros dos participantes. La Academia quiere seguir abriéndose al mundo jurídico y compartir sus experiencias de distinguidos juristas o de miembros de la Academia. Hoy hemos aprendido, yo al menos he aprendido dos cosas muy importantes: que tenemos que seguir capacitándonos, que el mundo moderno nos exige una capacitación constante y que esto nos exige también, nos reclama una elasticidad mental a la cual por lo menos no se estaba acostumbrado hace decenios. Pero me encanta lo que ha señalado el doctor Arévalo de la capacitación, y es que curiosamente, coincidentemente, estaba leyendo un libro sobre la Edad Media y sobre cómo los gremios tenían sus escalas de aprendices y cómo los gremios después de las corporaciones tenían sus grados de aprendizaje, sus grados de capacitación, y cómo, leía el detalle, sobre todo a propósito de esto del cambio del trabajo, cómo contaban unos artesanos de Augsburgo, Alemania, se pasaron 5 años, escúchenme, 5 años haciendo una de las puertas del monasterio del Escorial de España. 5 años. Y 5 años, padre e hijo, se dedicaron solamente a tallar 5 puertas. Admirable. Eso hoy día es impensable, y entonces el haber aprendido todos estos retos al que nos presenta el mundo laboral hoy día nos ha enriquecido mucho. Muchísimas gracias, doctor Blancas. Muchísimas gracias, doctor Arévalo, por compartir sus enseñanzas, sus experiencias y por ayudarnos a abrir nuestras mentes en este mundo del derecho laboral. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos a todos nuevamente en otra de las charlas académicas. Buenas noches a todos y nuevamente muchas gracias.